De profesoras y profesores, Mario Aguilar, a quien le damos la bienvenida. Mario, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar acá en la radio. Muy buenos días, un gusto saludarles. Sí, queríamos conversar con usted a propósito de esta convocatoria que ha levantado el gremio a una caminata que comenzó a principios de esta semana rumbo hacia el Congreso Nacional para presionar respecto de una serie de materias que tienen que ver con la educación pública y que están pendientes precisamente ahí en la discusión legislativa. Cuéntenos un poco cuáles son esas iniciativas y por qué ustedes decidieron pasar a la acción en este tema. Bueno, creemos que hay urgencia en educación, que no se le está dando justamente ese tratamiento de urgencia, de temas que tienen que acelerarse en soluciones y básicamente habían tres principales ejes de nuestra motivación de la caminata que iniciamos el día domingo. Caminamos eliminando ciertos tramos que tuvimos que hacer en buses, por los túneles que no se puede pasar por ahí, porque son peligrosos, etcétera, pero caminamos como 80 kilómetros en los 3 días. Y la verdad es que, si bien es cierto un esfuerzo físico importante, todavía estamos medio adoloridos y con ampollas en los pies, en fin, todas esas cosas que pasan con esfuerzos de ese tipo. Contracturas, Mario. Contracturas, exactamente. Sí. Pero en concreto está el tema de la violencia, convivencia, agresiones, maltrato, que para nosotros este año ha ocupado una centralidad muy fuerte, producto del suicidio de colegas, producto de situaciones muy graves que se están produciendo en distintos colegios por todo el país y en todo el sistema educacional. No, se piensa a veces o se da cierta tendencia como a decir que esto pasa en los colegios municipales o públicos, y no es así. Esto también ocurre en los colegios particulares subvencionados e incluso particulares pagados. También hay reportes de hechos bastante graves y por lo tanto es un problema que tiene que tener urgencia en el tratamiento. El tema de la educación pública: en este momento tenemos 2 comunas con grandes movilizaciones. La Serena, que está en un paro indefinido porque no se les paga las cotizaciones previsionales, hace en algunos casos 5 años con deuda de cotizaciones previsionales, una gestión deplorable del municipio, eso es municipal. Pero también está en movilización Valparaíso, que tiene situaciones muy graves, y Valparaíso es un SLEP, un servicio local de educación, ya no es el municipio el que administra ahí. Y los dos sistemas mostrando severas deficiencias, y ahí pocas soluciones, parches, no se aborda la temática con una verdadera decisión y poniendo recursos, que finalmente estos problemas no van a tener soluciones si no hay recursos. El tema de la deuda histórica, que el próximo lunes tendríamos una respuesta del Ministerio de Educación y del gobierno para una reparación a la deuda histórica, pero esa promesa se ha hecho antes, así que nosotros nos seguimos manteniendo alertas y haciendo la exigencia de que esa promesa se cumpla. Y ahí tiene usted 3 temas centrales que nos movieron a hacer esta caminata, pero también hay otros compromisos pendientes. La mención a las educadoras diferenciales y de párvulos, estabilidad laboral a través de una ley de titularidad, y otras situaciones, que el bono retiro, que se demora mucho y eso no permite renovar las plantas docentes. Así que hay varias situaciones, pero los 3 ejes centrales son los que le dije que nos hicieron caminar hacia el Parlamento. Sí, Mario, buenos días. Te habla Patricio acá. Recuerdo vívidamente que conversamos la mañana del 16 de septiembre, pero confieso que no me acuerdo si hice esta pregunta o no. Suele suceder acá en Chile que como que en el 18 hace un reseteo en todos nosotros, pero aunque haya hecho la pregunta algunas semanas atrás, creo que es más válida aún hoy, porque si es que hay un plazo, que es el del próximo 14 de octubre para la presentación de una propuesta en relación a la deuda histórica, lo que uno desde afuera estimaría es que se debería hacer lo que, aplicado a la jerga congresal, se llama el trabajo prelegislativo, es decir, conversar, tener unos pimponeos, intercambios antes de que se formule tal propuesta. ¿Qué comunicación han tenido ustedes con el Ministerio en los momentos previos a este plazo que tú estás describiendo, para efectos de saber por dónde viene la mano o tener alguna estimación de qué características podría tener esa propuesta de saldar, ¿no?, esta deuda que lleva tantas décadas agobiando y al mismo tiempo movilizando a los profesores?
Mire, la verdad es que sí, hemos tenido conversaciones, incluso con el presidente de la República en marzo, cuando hicimos un emplazamiento, bueno, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir la promesa? Díganoslo a la cara. Si no va a cumplir, mejor díganos y no tengamos a la gente con una expectativa, digamos, y una angustia de estar siempre esperando un plazo que después no se da, no se cumple. Y sabemos algunas cosas de la solución. Primero, que va a ser para el 100%. Eso nos lo dijeron tanto el presidente como el ministro. Y esto lo recalco porque en algún momento el mismo gobierno habló de una solución para un universo mucho más acotado, habló del 25%, incluso el 25% de los casos más urgentes. Eso a nosotros no nos pareció aceptable de ninguna manera. Todos nuestros colegas fueron afectados y por lo tanto y casos más urgentes sería tremendamente difícil calificar, porque yo diría que con las pensiones que hay hoy día en Chile, casi el total de los casos son urgentes, porque nadie tiene pensiones que les permita vivir dignamente. Sabemos que va a ser un bono por única vez. Se descartó algo que alguna vez se conversó o se propuso, digamos, que era un incremento en las pensiones, sino que esto no sería un incremento en las pensiones lo que va a proponer el gobierno, sino que va a ser un bono. Uh-huh. Un bono único. ¿Perdón? Con un monto único, por una vez. Con un monto único y el mismo para todos, los que son afectados. Y lo otro es el tema de que no va a ser todo el 100% de una vez, el gobierno nos lo ha dicho, sino que va a ser en un plazo de una cantidad de años, un grupo 1 el año, así siguiendo, un grupo en el año 3, hasta un plazo que ese no está definido. No sabemos cuál es el monto que el gobierno va a dar, eso es lo que vamos a conocer el lunes, esperamos, ni cuál es ese plazo, que esperamos que tampoco sea muy largo. Porque si hay gente que va a recibir en 10 años el monto, nos parece que tampoco no sería para nada conveniente. Tenemos gente de mucha edad, todos los días fallece alguien que es deudor de la deuda histórica y por lo tanto nosotros esperamos que sea un plazo de tiempo razonable, el cual en que se completa el 100% de los afectados. No sabemos cuál es el monto. Yo, por todo lo que lloran de que la economía, el país, etcétera, me estoy imaginando un monto modesto, pero espero yo que sea digno. Pero además le quiero decir, Patricio, creo que se lo debo haber comentado en más de una ocasión, pero nosotros como directorio y como Asamblea Nacional tenemos una decisión, que es que vamos a consultar a los directamente afectados una vez que conozcamos la propuesta del gobierno. De hecho, ya estamos preparando esa consulta, suponiendo y confiados en que el gobierno va a cumplir el plazo de que el lunes nos va a dar una propuesta. Ya estamos preparando una consulta al conjunto de los docentes afectados por la deuda histórica. Son ellos los que se van a pronunciar si la propuesta del gobierno es aceptable o no. Si la consulta dice sí, aceptamos este monto y esta condición en que el gobierno ofrece, yo voy a ir como presidente, voy a firmar. Si no acepta la mayoría, si no le parece que sea digno, nosotros no lo vamos a aceptar. Vamos a tener un respeto muy grande por nuestros colegas que han esperado tanto tiempo una solución. Así es que estamos a la espera el lunes, en este caso, por el tema de deuda histórica. Uh-huh. Mario, respecto de la ley de convivencia escolar, es otra área, es otro ámbito, pero el problema es un poco similar, tiene relación con la violencia y crear espacios seguros finalmente para quienes habitan estos espacios. En 2019 se aprobó la ley de consultorio seguro, que apuntaba a terminar precisamente en contra del acoso y la violencia que se ejercía en contra de los funcionarios de la salud municipal, particularmente de los consultorios. Y hemos visto cómo este año dirigentes de ese gremio han apuntado a que efectivamente existe una ley, pero que esa ley no se aplica finalmente. Y que en ese sentido poco y nada sirve una ley si es que no se aplica. Y uno tiene legítima preocupación, ¿no?, respecto de que en un tema también muy sensible que tiene que ver con hechos de violencia, acoso, como es la ley de convivencia escolar, pueda pasar algo similar. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen respecto de esta ley y si es que esto es el inicio finalmente de un camino de acciones que se tienen que seguir para que efectivamente las comunidades educativas sean espacios seguros para todos sus integrantes?
nosotros no tenemos la ingenuidad de suponer que por una ley se va a resolver el problema de la violencia en Chile. Y la violencia que tenemos en las escuelas es una violencia que está en la sociedad y llega a las escuelas. Incluso llega desde una perspectiva delictual, también está dentro de las escuelas. O sea, es un tema muy grave, muy de fondo y muy estructural. Y ese cambio cultural que requerimos en Chile, obviamente no va a ocurrir porque se promulga una ley. Porque somos hoy día un país del insulto fácil, la agresión fácil, todo se resuelve con una actitud agresiva y ahí hay toda una reflexión y todo un trabajo que hay que hacer como sociedad para ver si es que queremos seguir viviendo así, tratándonos del pésimo modo en que nos tratamos o queremos un país mucho más vivible, una sociedad mucho más vivible. Pero también sí creemos, como sabemos y no somos ingenuos, que eso no se va a resolver de un día para otro mágicamente. Creemos que tienen que haber herramientas para contener, para que el docente agredido sea efectivamente respaldado, sea efectivamente protegido por el sistema, sea protegido por sus empleadores y por la institucionalidad, y no como hoy día que queda absolutamente a la deriva, no hay regulación casi ninguna. Y desde ese punto de vista, también el proyecto de ley que está en el Congreso, que no es perfecto, tenemos algunas aprensiones con algunos temas, pero que creemos que es un avance. Sí esperamos que se promulgue y sirva como herramienta de contención, ¿ya? Como herramienta de contención, donde la convivencia sea puesta en el centro de las políticas educativas y no tanto el rendimiento en las pruebas estandarizadas, que los empleadores tengan obligaciones que hoy día no tienen, que el agredido sea tratado como víctima, cosa que hoy día no ocurre en muchos casos, que tenga respaldo jurídico. Muchos colegas nosotros tenemos que darle el respaldo jurídico y lo hacemos con gusto, pero tampoco tenemos las capacidades, el número de abogados, pero creemos que esa debería ser una obligación de los empleadores y eso la ley lo establece, este proyecto de ley que está en el Congreso ahora, y por eso creemos que este tema tiene que ponerse en el centro, y tenemos las aprensiones que tienen nuestros compañeros de la salud. Lo vemos todos los días, también las brutales agresiones que sufren y creemos que apoyamos que ellos tengan mayor respaldo. La ley del 2019 también tocó a los docentes, era una ley bien genérica y por eso también yo creo que tiene poca aplicabilidad. De hecho, tampoco aplicado para nosotros. Por eso que cuando salgan leyes ahora tienen que tener muy claro todos los aspectos de cómo van a ser aplicadas esos principios de protección, seguridad, etcétera. Y creemos que este proyecto que está en el Congreso en ese sentido es un avance. Sí, Mario, una reflexión final y le doy la palabra. Lo que hemos visto en las últimas décadas, quizás desde el 81 en adelante, claro, es una reforma estructural, pero que tiene dentro de varias otras consecuencias que por lo general no se habla, de jerarquizar el rol del profesor en la comunidad, de las profesoras en la sociedad. Esto que usted describe es consecuencia de una transformación muy integral que se ha ido traduciendo en el irrespeto a los profesores que antes eran figuras tan relevantes, y esto excede a una ley, a otra ley, a 3 leyes, sino que requiere de transformaciones que van en muchos sentidos. El hecho de que los profesores hayan podido durante los últimos lustros ir teniendo algunas mejoras en su condición salarial creo que va en la misma dirección. Le quería pedir una breve reflexión sobre eso nomás, porque efectivamente en las entrevistas uno habla de tal proyecto, de tal otro, pero bueno, quizás en un horizonte largo, que espero que no sea tanto, lo ideal sería que todas estas conversaciones vayan en la dirección de volver a situar al profesor en el rol central en la comunidad que alguna vez tuvo. ¿Qué decir brevemente al respecto antes de cerrar? Mire, deje tirarle un elogio, Patricio, a la radio, porque yo acepto casi siempre las entrevistas con usted, entre otras cosas, porque en general en las entrevistas uno puede reflexionar un poquito más, ir a un poquito más a los temas de fondo y no tanto a la chimuchina del día a día. Y por eso me gusta esta radio, lo puedo decir públicamente. Así que le agradezco la pregunta, pero no sé si nos va a dar mucho el tiempo, pero ¿quiénes son los referentes hoy día en la sociedad que pueda decir la gente, mire, ahí yo me referencio? Las referencias son muy importantes dentro de la organización social, ¿ya? Quienes en general esas referencias suelen estar en la élite, ¿ya?
y por lo tanto uno diría, bueno, hay una élite religiosa, una élite política, una élite intelectual que da la referencia y de alguna manera guía al resto sobre cómo puede ser un buen comportamiento, una forma deseable de vivir en sociedad. Eso se ha perdido en el mundo moderno. Este no es un problema solo chileno, Patricio. Cuando estuve ahora, recién en agosto, estuve en el Congreso Mundial de Educación, gremios de todo el mundo, y fíjese, salía a exponer representante de Canadá, que uno dice un país súper desarrollado en educación, siempre ha sido muy referente y en las condiciones laborales casi de paraíso comparados con las nuestras, y hablaban de los problemas de salud mental en los colegios, de las agresiones, de la convivencia, de profesores con muchas licencias médicas. Lo mismo el representante de Suecia, por ejemplo, la representante. Entonces uno dice, hay un problema que es más de fondo, una sociedad, una civilización tal vez que está en crisis, y se han perdido las referencias. No habiendo referencias en una sociedad, todo se desestructura, se va perdiendo nociones básicas de comportamiento. Esto está estudiado históricamente. Cuando las sociedades empiezan a decaer, empieza a pasar esto. En la antigua Roma pasó y uno dice, bueno, ¿cómo vamos a comparar esto con la antigua Roma? Sí, pues las civilizaciones en un momento empiezan a decaer y algo nuevo tiene que surgir para reemplazarlas. Ahora, cuando uno está en la coyuntura política y está en la chimuchina de la acusación constitucional, de que este le dijo esto al otro, esas cosas no se reflexionan y no se piensan. Pero en realidad lo más de fondo va por esa línea. Y no sé si nos alcanzan los minutos para seguir profundizando un tema de esa envergadura. No nos alcanza el tiempo y lo digo con mucho pesar, Mario, pero retomemos la conversación partiendo por ahí para que podamos explayarnos en esta materia que creo que es fundamental. Por lo menos desde acá reivindicamos editorialmente la importancia crucial que deben tener los profesores, no solamente en las comunidades educativas, sino en la comunidad en general, como fue en algún tiempo. Hemos conversado con el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar. Mario, como siempre, muchas gracias, que tenga un buen día. Gracias a ustedes por el contacto, que les vaya muy bien. 8 de la mañana con 10 minutos. Rápidamente hacemos una pausa. Patricio continúa con el programa. Regresamos en segundos.